Quizás hoy no haya tanta gente que estudie el piano. Yo tengo más de 70 años y cuando tenía 10, hace 60, ¿verdad? Nuestro Uruguay era bastante distinto. Y quien no estudiaba piano, donde no es que hubiera un piano en la sala con o sin mantón de Manila. Pero de hecho mis padres estaban muy embebidos de la cultura europea que tiene que ver con el amor a la música, ¿verdad? Sin importar los estratos sociales. Mis padres fueron emigrantes, pobres, y no era un tema de riqueza. La música, y para los que han estado en Europa, sigue, sobre todo en Europa Central, sigue siendo una presencia muy viva en las familias. En aquel entonces había, ¿se acuerdan de las chapas de bronce, que todavía alguna existe por ahí, de escribano? Pero había muchos de profesores o profesora de piano y solfeo. Y en cada barrio había 2 o 3. Entonces en mi casa siempre hubo un piano. Entonces dijeron, bueno, ¿qué se siente que estudies piano? El hecho que yo quisiera que fuera pianista es un tema posterior. Pero el tema fue que fueron a contratar a la, no me acuerdo cómo se llama, Nieves, creo que se llama, pero no estoy seguro. Fueron a hablar con ella y dije, ¿usted le enseñaría el piano a mi hijo? Y ella dijo, sí, claro, yo me dijo eso, es profesora de piano. 12 años más tarde, después de haber pasado todas esas etapas y realmente uno creerse de que era bueno, entonces mi padre decidió que a través de un amigo, qué sé yo, que le dije, ¿por qué no lo llevas a un conservatorio? Para que pueda seguir estudiando. Y en aquel entonces existía un conservatorio, aparte del Coliseo, algo que venía como inmediatamente después, que era el Conservatorio del Uruguay, de Vicente Pablo, y bueno, nos dieron una audición, y bueno, yo fui, por supuesto, con aquella seguridad absoluta de que yo iba a convertirme en el deslumbre total, digamos. Pero este aquí que el director del conservatorio, Vicente Pablo, que fue el primer director del Sodre, de la orquesta del Sodre, yo creo que había tocado 3, 4 compases de algo. Digo, pará. Entonces hubo una larga pausa
bastante más larga que la chejoviana, y me dijo, mira, para seguir tocando así mejor no sé. Eso fue, ustedes se imaginan a alguien de 15, 16 años en aquella época, que se le desmorona la vida entera en ese instante. Eso no pasó a mí. Y ese fue el primero. De todas maneras yo retomé y me dijo, comencemos de nuevo. Bien, comencemos. Y estudié aproximadamente otros 8 años en el conservatorio. Volví a recibirme otra vez. O sea que aparentemente me gustaba tocar. Eso es lo que nunca he sabido bien de todo. Tengo una relación de odio-amor con el piano. Yo no había ido nunca prácticamente al teatro, salvo con mi madre, que le gustaban las compañías argentinas de Luis Sandrini, Berta Singerman, esa gente. Pero no había ido nunca a la Comedia Nacional, por ejemplo. O sea, mi cultura teatral era cero. Yo comencé a ir a usar este abono y vi 10 espectáculos de teatro más o menos corridos. Y descubrí un mundo que no tenía idea que existía. Y básicamente también empecé a ir al Sodre, y recuerdo que fui a ver un espectáculo del Ballet Nacional de Chile, que hace muy pocos días estuvo en Montevideo, por supuesto, no el que yo conocí, pero en un espectáculo todas sus temporadas eran notables. O por lo menos así me parecían. Vi un espectáculo sobre Carmina Burana, de Orff. Yo estaba en el Paraíso y recuerdo vívidamente de que me dije a mí mismo, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, no significó que me pusiera la zapatilla de media punta el otro día, porque no era el ballet, a pesar de que trabajé muchos años en compañías de ballet, pero sí el espectáculo. El espectáculo me pareció, y me sigue pareciendo, la cosa más fantástica, creativamente, en la que yo participo, ¿verdad? En montar un espectáculo. Y ahí fue cuando decidí que el piano para mí definitivamente había terminado y que empezaba algo que también a mí me empezó a gustar, que era ser teatrero. Por supuesto, primero quise ser actor. Todos queremos ser actor cuando entramos al teatro. Y trabajé en algunas obras, en el teatro independiente, pero también en el teatro independiente hacíamos de todo. Cortábamos los boletos, limpiábamos la sala, acomodábamos a la gente, levantábamos el telón, cosa que me ponía terriblemente nervioso, sobre todo bajarlo, porque estaba convencido que lo iba a bajar antes de lo que iba a tener, y les cuento una anécdota de mucho tiempo después, en el Teatro Municipal de Santiago, cuando era stage manager del Teatro Nacional, tenía el mismo pavor. Y era un timbre que tenía. Pero eso, yo tenía el dedo en el timbre, tenía una partitura, seguía esta cuestión, y todo el tiempo tenía miedo de cerrar, de tocar el timbre y que cerrara antes de que...
terminara con una cosa de esas. Lo notable de lo venturoso de la vida es que 10 años después de haber visto el Ballet Nacional Chileno, yo fui jefe técnico de esa misma compañía. Tampoco tenía mucha idea de que yo quisiera ser escenógrafo. El único lazo para atrás era que a mí me hubiera gustado estudiar arquitectura. Por suerte, en cierta forma, podría decir que tenía un cierto germen, pero que me había planteado la posibilidad de ser escenógrafo, ninguna. Yo todavía seguía pensando en ser actor. Pero en el teatro independiente, en esa época todos hacíamos de todo, como les conté, y entre otras cosas pintábamos escenografía, los sábados íbamos de mañana, clavábamos la escenografía, la hacíamos, la levantábamos, la pintábamos y la realizábamos, lo que se llama realizar una escenografía. Y ahí empecé como a aprender a hacer cosas. Y nuevamente ocurren cosas para bien, no todas fueron para mal, cosas para bien. El escenógrafo que teníamos tuvo un problema, se tuvo que ir no sé a dónde. Pero el tema es que el grupo se quedó, que éramos un grupo el que se llamaba La Máscara, que no existe más, no estaba. Y entonces la comisión directiva dijo, decime, Claudio, ¿vos no te animarías a hacer un diseño de escenografía para la obra que estamos ensayando? Porque fulanito... Yo dije, dibujar no sé, pero puedo intentar hacer algo. Puedo intentar. Muy bien. Intenté, el diseño todavía lo tengo en mi casa y es espantoso como dibujo. Después tuve tiempo de poderme perfeccionar un poco, como vieron algunas cosas. ¿Sí? Hicimos y la realizamos. Era una obra de Noel Coward que se llamaba Ángeles Caídos y era una única escenografía en un apartamento en Londres, me acuerdo, y la escenografía la hicimos, quedó bien y fue lo único que tuvo buenas críticas. La escenografía de Hitler, a la tercera escenografía ya fui nominado para mi primer Florencio, que no gané, pero era la tercera escenografía que hacía, de repente en el verano, de Tennessee Williams, pero tuve una nominación a los Florencios de aquel entonces, que no es lo mismo. Y de repente la cosa familiar cambió. Ahora yo llegaba a ser alguien conocido. Curiosamente, me van a perdonar, mis padres me van a perdonar, porque además se los recordé en algún momento, de que en realidad ahí ellos empezaron a aceptar la idea de que yo estuviera en el teatro. Hasta ese momento, la negativa, el infierno, la desgracia de la familia, la oveja negra, en ese mundo lleno de gente depravada, como es el teatro, que yo iba a terminar condenado y arrastrando a toda la familia. De ahí en adelante, eso desapareció.
Y de ahí en adelante yo saqué posteriormente un poco la beca, saqué la beca a Chile, porque en Uruguay no había una escuela de diseño de teatro. Entonces con mis antecedentes me dieron una beca de la OEA a Chile, a la Universidad de Chile, la escuela de teatro era, no lo sé ahora, una excelente escuela de teatro. Un buen día me llega un telegrama y el director del Ballet Nacional de Chile me ofrece el cargo de jefe técnico del ballet. ¿Qué es un jefe técnico? Los bailarines bailan, los coreógrafos hacen la coreografía, los jefes técnicos se encargan del resto. Todo. Del escenario, de los trajes, de coordinar las producciones, todo lo que no tiene que ver con bailar. Eso es un jefe técnico. Y ese fue un salto de, ¿qué te digo? Como saltar de algo como inalcanzable, de ir los sábados y domingos al Teatro La Máscara con un paquete de bizcochos, un termo, que no tomo mate, pero tomaría café, qué sé yo, de hacer teatro entre amigos a una compañía mundialmente famosa que del aeropuerto me llevaron a Teatro Solís, un poco como estoy ahora, solo que parado, con el equipaje afuera todavía, y el director del ballet, delante de una cantidad de gente, dijo, este es el señor fulanito de tal, que viene de Uruguay, que ustedes conocieron en la época de Cascanueces, el año pasado. Él es el nuevo jefe técnico del Ballet Nacional de Chile. Así que a partir de ahora, él es el que va a dar las órdenes. Yo lo miré y pensé, no le dije, pensé, ¿qué órdenes? Fue uno de esos momentos que tuve dos en mi vida, en los cuales dije, tierra trágame, quiero desaparecer. La única solución es desaparecer. Y bueno, y así a los 30 años empecé con un salto mortal prácticamente a ocuparme de trabajar en el espectáculo y poder abarcar dentro del espectáculo todas las especialidades. Empecé, por supuesto, a diseñar, a poner luces, a montar espectáculos, a salir de gira, y así trabajé durante casi 20 años, no en Chile, sino que en varios países. Eso tengo que tirar para atrás y agradecérselo al imanés de mi padre, que era el ser más organizado y más cumplidor de que yo haya conocido. Y tanto mi hermano, que ya falleció, como yo, hemos sido marcados por eso, lo cual creo que ha sido parte del secreto de mis contrataciones. El hecho de haber trabajado 11 años en un banco, uno termina aprendiendo cosas. Entonces llegué a México a ser administrador, jefe técnico, diseñador, hasta pianista, hasta pianista de la compañía de ballet. Entonces, en un solo cargo, uní todas las cosas que había aprendido
una sola vez. Claro, con el tiempo me quedé solo con la parte escenográfica, ¿no? De diseñador. Parece que tengo como una cuota de unos 5 años, un aguante que va entre los 5 y los 6 años. Pasado ese tiempo, empiezo a desarrollar, esto no me gusta, estoy cansado de esto, no quiero esto, y desarrollo la necesaria aversión como para decir, bueno, me voy. Todos a determinada época de nuestra vida empezamos a pensar, y cuando tenga 60, ¿de qué vivo? Mientras tenemos hasta 40, pensamos, o por ahí más o menos, pensamos, bueno, voy a ir acá, voy para allá, me contratan en tal lado, busco un empleo acá, busco un empleo allá, pero cuando a uno le empiezan a doler los pies o alguna otra cosa, la cosa se empieza a complicar. Si bien yo volví una segunda vez a Chile, en plena dictadura de Pinochet, que eso fue absolutamente inolvidable, en el Teatro Municipal de Santiago, donde tenía un puesto muy importante de stage manager, pero eso nos llevaría a toda una charla sobre Pinochet, nos llevaría a toda una tarde. Pero volver a Montevideo era un sueño largamente acariciado, y yo vine desde Chile a una entrega de Florencio, porque por enésima vez estaba nominado, tengo 2 nomás, pero he sido nominado muchas veces. Estaba nominado y dije, bueno, voy a ir a Montevideo, capaz que me dan el premio. Pero salí con un trabajo. Vine a Montevideo por 4 días y Jaime Javits, que era director de la Comedia Nacional, en esa época, yo había hecho, cuando volví de Brasil, Las 3 hermanas de Chekhov, Electra de Sófocles y algo más, y les había gustado mi trabajo, como las cosas que yo sabía hacer, y me ofrecieron el cargo de jefe de escenotecnia. O sea, la escenotecnia son los que realizan la escenografía, no la parte de maquinaria de los clavos y la madera, sino la parte de las telas, la pintura, las esculturas, las texturas, eso es la escenotecnia. Y me ofrecieron ese empleo. Yo dije, bueno, pues por fin consigo vivir en el Uruguay de lo que me gusta hacer. Y volví, renuncié a Chile y volví en el 83 en la comedia, me jubilé en el 82, volví y me jubilé en el 96 en el empleo más largo que tuve en toda mi vida. Que yo creo que es uno de los mojones en la historia del teatro uruguayo y en mi historia personal. ¿Por qué? Anderval Jr. es un director brasileño que estuvo varias veces en Montevideo en los festivales de teatro de los críticos, con espectáculos que siempre fueron muy aplaudidos y que eran realmente espléndidos espectáculos. La comedia lo contrató para hacer esta obra que se llamaba Mefisto, que quizás alguno haya visto en la película, que se hizo con el mismo nombre, que es la historia de un actor alemán que desde un teatro de mala muerte, no de mala muerte, un teatro pequeñito en Berlín, sube hasta las más altas
esferas de la cultura alemana, pero en pleno nazismo y, por supuesto, vendiéndole el alma al nazismo. Que la Ariadne Mushkin, que es la directora del Teatro du Soleil en París, que todavía existe, escribió la adaptación teatral. La obra llegó por manos de quien no sé a la Comedia, que decidió hacerlo el título, digamos, el estreno en español de la obra. A mí me encargaron la escenografía, yo no conocía personalmente a Derval Jr. Bueno, llegó el día de la lectura, era un revuelo extraordinario, y bueno, me presentaron, me dijeron, este fulanito, él va a hacer la escenografía, así que los dejo para que conversen un rato. Y yo saludé y le dije, bueno, intercambiamos monerías, y le pregunté, ¿qué idea tiene usted de la escenografía para esta obra? No tengo idea. ¿Y qué hacemos? Me dijo, bueno, tú te vas a integrar a un grupo de gente, que son todos los actores que van a trabajar en esta obra, y que a partir de mañana vamos a ensayar 8 horas por día. Les cuento que en Brasil las compañías profesionales ensayan de 10 a 12 horas por día. Porque todos ganan plata desde el que pisan el teatro, ¿no? Y él tenía una relativa cantidad de tiempo y además esperaba que ese fuera el ritmo del ensayo. Entonces, durante un mes hizo algo que llamó el conocimiento profundo del texto. Entonces, hubo que empezar a leer escena por escena, todos presentes. Los únicos que sabíamos lo que íbamos a hacer era yo y Nelson Mancebo, que hizo el vestuario, que sabíamos que íbamos a hacer la escenografía. Nadie sabía quién iba a hacer qué papel. Y se empezó a estudiar la obra, pero de frase por frase. Se ilustró con todas las cosas inimaginables de otros textos, datos históricos, charlas de personas que estuvieron en el campo de concentración, charlas de alemanes, charlas para que estuviéramos lo más empapados que pudiéramos de esa obra. Entonces, cuando terminó los 30 días, me dijo, ¿cómo nos podemos ver? Bueno, cuando te me diga, no sé. Bien, nos vemos mañana. Vivía en el Parque Hotel, me acuerdo. Y bueno, yo llevé el libreto y le dije, yo no tengo ninguna idea específica. Bueno, a ver, mostrame lo que has ido haciendo. Y había una página como unos 10, 12 cuadritos, donde yo empecé a ordenar una secuencia posible, y entonces me dijo, ¿qué es esto? Bueno, esto sería la parte del cabaret, esto sería tal cosa, esto tal cosa, esto tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Me dijo, bien, esto es. Pero esa fue una gran lección para mí. Yo hasta ese entonces nunca había sentido la necesidad de que todos tienen que saber tanto, lo más posible de cada obra para poder entrar en ella y hacer que tanto los actores que trabajaron con máscaras que ellos mismos hacían y hacían de otros personajes, hasta que un día se dijo, bueno, el reparto es el siguiente,
Y entonces ahí empezaron a ensayar. Pero ya todos se sabían todo de memoria, ya todos eran... Fue un trabajo tan absolutamente agotador, pero a la vez tan fructífero, que yo hoy sigo haciendo lo mismo. Porque creo que es lo más que, o es lo menos, creo que podemos hacer como creadores o como parte de un grupo que tiene que armar algo. Y ese armar es cada vez mejor en la medida de que todos sepamos cada vez más sobre eso mismo. Me ha servido mucho en la vida, sobre todo inclusive como diseñador, el haber estudiado música. La música nos forma además en la disciplina, en la constancia, en el oficio, pero sobre todo en algo que tal vez hoy no esté muy en la primera plana, que es la unidad, ¿verdad? O sea, que las cosas las cosas que hacemos, las cosas que tocábamos, lo que yo tocaba en aquel entonces, tenían una unidad de estilo.